Bienvenidos a bordo. Hoy juntitos con Javier García. Y vamos a empezar el programa con un recuerdo de lo que pasó la semana pasada, pero mejor vamos con una noticia que es la de una reciente entrevista que hubo entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y Mauricio Macri. Se produjo el encuentro. Exacto. El encuentro de las milanesas. ¿Habrá habido milanesas o no habrá habido milanesas? Tratamos de ubicarlo a Macri, pero está en un Zoom. Y los Zoom de él son larguitos. Un poco largos, porque se entretiene mucho charlando con amigos. ¿Y estará contando las novedades de cómo le fue en la reunión? No sé si se dedica a eso, pero no importa. De cualquier modo, hoy ya uno sabía y se había escrito. Sí, lo escribiste vos, de hecho, en la noticia. En perfil. Exacto. De que se iban a reunir. Fue Macri, creo. Bueno, Macri ya había mostrado su predisposición en la semana. Pero fue Milei el que lo llamó para reunirse. Y Macri iba, bueno, por supuesto dispuesto, porque hace rato que está esperando el encuentro. Segundo, tiene la decisión de, por el momento, acompañar. Sí, claro. Bueno, hay una alianza electoral, ¿no? Están conjuntos sí, pero digamos, hasta ahora no parecía una alianza. No, estaba de viaje Macri, pasaron cosas en el medio, sí, bueno. Y ahora lo cierto es que me parece que esta foto, este domingo, si es que por lo menos esta reunión, me parece que es una buena señal para ver cómo arranca mañana la Argentina, que venía de un jueves y un viernes raros. Eso lo vamos a saber en un rato, aunque la Argentina va a arrancar igual, la Argentina va a funcionar igual, pero como nosotros a veces vivimos contagiados por lo que ocurre en los mercados, eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy con un invitado que es Leonardo Chialva, quizá uno de los mayores expertos que tenemos en la Argentina, especialista en mercados, en el sub y baja del mercado. A propósito de eso, el domingo pasado les advertimos de una situación por lo que iba a ocurrir el lunes. Claro, se venía de un viernes negrísimo. Exacto, que para muchos seguía el viernes negrísimo. Exacto. Y nosotros le dijimos, para no empeñar la palabra, que la inteligencia artificial nos decía que los bonos y títulos de la Argentina iban a subir bastante. Y los bonos y títulos de la Argentina, el lunes y el martes, subieron bastante. Algunos que hayan procedido a invertir en esos títulos se ganaron en 2 días 30% y más. En fin, sí. No estamos para repetir, no somos un oráculo, pero esto es lo que decíamos el domingo pasado. La inteligencia artificial me dice que mañana se invierte el tema con los títulos argentinos, con los bonos argentinos. Por lo menos van a dejar de caer. Y para algunos van a subir y van a subir bastante. No me atrevería a dar, y la inteligencia artificial tampoco lo aconseja, anuncios o vaticinios sobre lo que puede ocurrir con el dólar. Pero me parece que la demanda por ahí es menor. Y el riesgo país también debería caer. Bueno, acertamos. Está el oráculo de Omaha y está el oráculo del Canal 26. Exacto. También el oráculo, sin haber estado en la reunión de Macri y Milei, podemos decir que en este periodo que resta para las elecciones no va a haber ningún tipo de condicionamiento de Mauricio Macri a Milei. Pero probablemente le pida, le diga, lo aconseje de que se debe ampliar la base de sustentación de la alianza que ya tienen con el PRO, pero convocar a nuevos personajes o incluso incluir más personajes del PRO en la gestión. Hasta ahora es una alianza electoral para las elecciones legislativas. Está muy de acuerdo en hacerlo ahora. No, claro, pero para nada. Pero en su momento, en esas cumbres de las milanesas, acercaba nombres para lugares y determinados lugares que no fueron nunca bien recibidos. ¿Te acordás de la famosa frase que Macri le decía a Milei? Acá en este lugar, el que más te quiere soy yo.
evidenciando tal vez cierta animosidad tanto de Karina como de Santiago Caputo. Sí, tampoco convengamos, tienen tanto para ofrecer el PRO. No, ahora no. Bueno, tienen ciertos inclusive conflictos. se han colado en algunas de las listas. Pero otro dato, hablando de las elecciones, Javier. Sí, claro. Que esto lo sabías vos. Que ¿Qué está pasando? hay mucho ruido porque hay problemas con la boleta. Viste que esta es la primera vez que se vota con boleta única de papel. Sí. Esta cosa que se está explicando mucho, que hay complejidades para ver cómo se vota, cómo se elige, las dos tiras y demás. Bueno, parece que hay problemas con la confección de la boleta, sobre todo en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, porque esta semana o mañana van a estar devolviendo un lote de boletas porque están mal impresas. Tienen errores, tienen problemas. Errores en los números. Errores en los números, errores en la impresión, incluso algunas observaciones con relación al color menores, pero algunos errores de impresión muy severos que obligan a devolverlas y a tener que reimprimirlas, obviamente con el costo que eso implica y además con las demoras que eso implica. Habrá que ver si esta imprenta que fue contratada para hacer estas boletas, bueno, está a la altura de las circunstancias y llegamos sin un nuevo problema agregado de materia electoral que tiene que ver con la logística ahora, ya no tanto exacto. con las alianzas. Que creo que la que hacía estas cosas era una empresa de logística. Exactamente. Contrataron una empresa de logística. En fin, no vamos a perseguir. Bueno, antes las imprimían los partidos políticos, está la novedad, imprimen todas las boletas un único oferente. En la Ciudad de Buenos Aires parece que tienen serios problemas. Habrá que ver qué pasa en los demás distritos. En la provincia de Buenos Aires hay que reimprimirlas. En Capital. En Capital Federal hay que reimprimirlas. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, de anticipar o vaticinar cómo iban a andar los mercados, estaba relacionado obviamente con el aviso, el sello de garantía que dieron el presidente Donald Trump y Scott Bessent a la Argentina, diciendo que no van a permitir que la Argentina entre en default, que no pague sus obligaciones el año próximo y que, bueno... Sí, que no haya ruido de mercado previo a las elecciones, que van a acompañar en lo que sea necesario el tránsito de las elecciones para que el gobierno de Milei, que está haciendo reformas muy profundas y muy importantes, se sostenga bien. Exacto. Ahora, de cualquier modo, sacaron algunos comunicados un poco ambiguos, porque en unos decían, daban a entender un plazo, un tiempo, y en otros comunicados otro. Como en uno de los comunicados dijo que iba a ocurrir la ayuda después de las elecciones del 26 de octubre, ahí se descompuso un poco la situación en la semana y empezó a haber gente a sospechar de que, como dicen los americanos, show me the money. Claro. Y el money no estaba. ¿O no está? Bueno, está la promesa de que va a estar. Exacto. Y me parece que en eso la promesa del Tesoro de Estados Unidos es una palabra de relevancia, ¿no? Por una palabra de peso. Convengamos también que el anuncio económico tuvo un fenómeno político, más importante quizá que el anuncio económico, porque había una sensación colectiva, un clima de fronda en la Argentina, a partir de que Milei ni siquiera iba a llegar como presidente a las elecciones del 26 de octubre. Claro. Para eso yo voy a pedir un video de Victoria Villarroel, por ejemplo, que lo debe tener el director ahí a mano, que más o menos genera sospechas su pronunciamiento. Veámoslo, por favor. Que usted en un momento mencionó cómicamente que no tiene plata. Quería ver qué mensaje podría decirle a las empresas que hoy en día están cerrando. Voy viendo a las empresas, sé que me estás filmando, sí. Pero la verdad que no querría que me filmaras, pero independientemente de eso, voy y veo a las empresas que también tienen, por ejemplo, producción, como FATE, he ido en el Día de la Industria, escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí. Creo que las explicaciones de eso te las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones. Bien. Qué definición, ¿no? Que la vicepresidenta no es Poder Ejecutivo. Exacto. Es una novedad institucional. Pero si ella es del Poder Legislativo... No, pero es raro porque ella no vota en el Poder Legislativo. Es una... Obviamente lo conduce, pero no vota. O sea que tampoco es Poder Legislativo. Bueno, me parece que hay que ver de qué se autopercibe Victoria Villarroel en esta Argentina de las autopercepciones, ¿no? Sí, porque si no se percibe Ejecutivo, habrá que ver qué será.
Sí, del legislativo, dijo. Ella dice que es, pero no vota. Cuando hay sesiones no se vota. Ahora, Claro. esta es una anécdota dentro de una batería de situaciones que hubo dentro de la Argentina. Sí, y aparte, en realidad también cómo quiere desmarcarse de los problemas del gobierno de Milei o de los reclamos hacia el gobierno de Milei. Como que ella no forma parte y como posible heredera en el caso que haya o que hubiera una asamblea legislativa. ¿Te acordás que hace poco decía Felipe Solá, ojo que si hay que sacar a Milei tiene que ser antes de diciembre? Sí. Porque después de diciembre queda Victoria Villarroel. Sí. Parece que leyó la Constitución por primera vez, Sí, Solá, ¿no? sí. O la recordaba, pobre, no sé. Bueno, él siempre decía que había que hacerse el boludo en política. Exacto. Le fue bien. Sí. Yo creo que Milei, si se hiciera un poco más el boludo, tendría menos problemas. Sí, bueno, las malas lenguas dicen que se hizo tanto el boludo del otro que se lo comió el personaje. Bueno, hablamos de la cumbre entre Milei y Mauricio Macri. Hoy Sí. ya se hizo. Dudo que podamos hablar con Macri para preguntarle. O que cuente. Dudamos Bueno, que cuente también, algo, claro. aunque, como ustedes saben, uno lo entrevista y no cuenta nada. Pero también va a haber otra cumbre, también importante, que es la de Cristina con Kicillof. Sí. Comprometida por el propio Kicillof, ¿no? Que dijo que la va a ir a ver a Cristina. Hasta ahora, esa foto que todos esperan no se dio. No, pero ya pidió permiso en la ahora justicia. ya, por eso digo, y él mismo anunció que por supuesto la va a ir a ver a Cristina y que bueno, y se va a producir esta segunda cumbre, semana de cumbres en Argentina. Claro, ahora posiblemente con todas las ventajas y en alguna medida privilegios que tiene Cristina como presa, Sí. La reunión la podrían televisar en directo, ¿no? O a través del balcón, porque sale con todo el mundo ella. Si uno Sí, sale con mira la lista de personajes que la visitan, inclusive no sé si tienen horarios o no tienen Bueno, horarios. tiene que pedir autorización, por supuesto que el tribunal es muy bondadoso en acceder a todos los pedidos, pero todos tienen que ser autorizados. Es notable el ejercicio político que puede haber desde la cárcel. La cárcel de un tema que no sé si Milei, Macri, Cristina y Kicillof han hablado de esta situación escandalosa que ha habido en el país hace apenas 72 horas, que fue el triple crimen de estas chicas, además torturadas. Sí, transmitido en vivo por filmadas, aparte el momento de la tortura, un sadismo monumental, donde parece que han capturado a algunos, pero es como que parte de la capital Sí. y parte de la provincia de Buenos Aires se están pareciendo a lo que era Rosario. Sí, y a lo que era México también, ¿no? A lo que todavía es A lo que México. todavía es México, claro. Realmente, inclusive hasta la sorpresa está en la edad de los criminales y víctimas que participan de estas situaciones. Son adolescentes. Sí, claro, los muertos y los asesinos. Exacto, creo que al jefe de El jefe tiene 21 años, de 22 la años. pandilla que sigue, creo que tiene 21 años. De la única cosa horrible, bueno, por supuesto, más superlativa y monstruosa que tuvo el mundo fue cuando el gobierno de los Khmeres Rojos Sí. en Camboya fue de pronto casi gobernada por chicos de 12, 14 años que produjeron una matanza. masacre, una millonada de muertos, chicos que, bueno, sin educación, porque aparte la revolución de ese momento, la revolución de Pol Pot, consistía en que cuanto menos leídos o formados fueran las personas, más posibilidades de vivir y de servir a la nueva etapa de revolución que iba a tener el mundo. Creo que parte de eso está en el concepto de los criterios narcos. Sí, sin duda. De cualquier modo, espantosa la situación y, como diría una señora horrorizada, no sé cómo llegamos a este punto. Y no sé, aparte, cómo en la Argentina, ni siquiera por conveniencia política, aparece un personaje como Bukele. Porque hace unos años, décadas ya, en determinado momento, por la inseguridad, aparecieron personajes como Aldo Rico. Claro. Y tuvieron una gran respuesta electoral.
Ahora no aparece nadie hablando de este tema. Bueno, han aparecido discursos de Bala y demás, cierta, de Espert, pero bueno, es cierto que no aparece esa figura que vos decís, embanderado con la seguridad. Exacto. No apareciera todavía esa figura. Y esto que ocurrió verdaderamente es algo espantoso, Sí. Impensado para la sociedad. Javier, mañana Milei va a Tierra del Fuego. Sí, va a empezar a visitar provincia, ¿no? De ponerse la campaña al hombro y de recorrer distritos. Bueno, ya fue a Córdoba, ahora va a ir a Con Tierra del algunas Fuego. particularidades, en general no van a ser grandes actos. No. Va a ser, por ejemplo, la visita a una fábrica. Sí, o caminatas en algún barrio. Exacto. También sobre eso tendría que observar si le conviene o no le conviene, porque la oposición hace como tenía Napoleón, consideraba a sus generales. Primero Sí. por suerte y segundo con el consejo de que si el rival se está equivocando, no hagas nada. Hay que dejarlo que se equivoque. Exacto. Sí, exacto. Lo cierto es que, bueno, mañana hace este acto, tiene varios más programados. Sí, tiene sobre todo uno muy grande en el Movistar Arena, donde va a presentar su libro. El lunes de la Exacto, semana que el lunes viene. de la semana que viene presenta su libro en el Movistar Arena, su nuevo libro que se llama La construcción del milagro. Ahora, ¿qué sabes de la trama del libro ese y de Bueno, el libro es un libro explicando qué país recibió, las medidas que tomó, cómo fue el plan de estabilización más exitoso de la historia, Sí. según las palabras del libro, y explicando todo eso. Tenés lo que es la tapa del libro, y en la presentación Ya del como libro... presidente se saca la Claro, foto. porque habla del presidente, habla de las medidas que tomó, de cómo logró estabilizar la economía del país, de hacia dónde se iba, cómo evitó la colisión y sobre todo también explica en el libro el futuro, lo que vendrá. Dicen que hay un detalle muy pormenorizado de las medidas de lo que se viene en la República Argentina. Tal vez el libro sirva como una guía de lo que se hizo y de lo que vendrá tal vez. Y la presentación, si querés, viene con algún tipo de polémica porque se dice que se va a hacer con un conjunto musical, como ya alguna vez presentó Ya el otro lo hizo, libro, claro. pero que con toda una canción, con cierta timidez. Parece que ahora hay ensayos más importantes de entre 2, 3 y 4 temas, con canciones adaptadas, incluso con la letra adaptada. Te hago una pregunta. En este momento, que Milei se ponga a cantar en un acto, ¿le rinde? Bueno, en este momento, o sea, calculo que no. Tampoco sé si le rendía en el momento el peor momento del ajuste. También cantó en el peor momento del ajuste, así que Era más en virginal. esa unidad de medida Era mucho más virginal todo, ¿no? sí, sin duda que ahora pareciera ser que hay más molestia en la sociedad, una sociedad más crispada, si se quiere, en algún sentido, pero bueno, tal vez el hombre no puede con su esencia y le gusta hacer este tipo de actos. Le fue bien con el libro anterior, le fue bien con este tipo de actos. Bueno, te pueden decir, ¿para qué cambiar? Los acompañantes musicales son también de la política. Es una banda, claro, liberal. Berti Venegas Lynch está en la batería o en la guitarra, son todos... No, batería. Batería, pero hay otro Venegas Lynch que toca la guitarra, Claro. y después está Marcelo Duclos, que es un escritor también, que creo que presenta un libro también en el acto, pero bueno, lo cierto es que también es parte de la banda musical libertaria que acompañará a Milei en la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena. No es un acto chiquito. No, exacto. Ahora, ese libro, ¿lo ha escrito Milei? Bueno, él dice que lo escribió Milei, está toda la idea de Milei, las ideas de Milei, las medidas que tomó Milei y los porqué de cada una de las medidas, de por qué se hicieron y qué se evitó. No un ghostwriter, porque Milei está dando discursos que evidentemente los escribe un hombre de la familia Caputo, Sí. política, por ejemplo, que algo tiene que ver con alguien que era también un consultor de Patricia Bullrich. Y a propósito de la batería para distraer De Venegas en Lynch. este programa, que no se haga tan serio, ¿sabés que Berti Venegas Lynch era un loco de la batería? Mirá. Pero los padres no pensaban que su hijo tenía que futuro, tocar claro. no tenía que tocar la batería, por el contrario, tenía que entretenerse jugando al polo, Mira. como costumbre de esas familias tradicionales y medianamente importantes económicamente de la Argentina. Y un día le compraron de regalo
un juego de tacos. Tacos de polo. Exacto, bochas, todo. Sí, para que juegue. Completo, el casquito. Y bueno, una noche la madre escucha ruidos en el cuarto y descubre que su hijo está tocando la batería. Con los tacos. ¡No! Ajá. Había vendido los tacos y se había comprado una batería. Está bien. Bueno, ya un liberal de ese momento, ¿no? Sí, bueno, de joven. No sé, hablando de cuestiones también importantes, ha empezado la campaña de política por televisión, con los avisos y los anuncios. Sí. Nosotros vamos a tratar de descubrir o mostrar algunas cuestiones sobre, por ejemplo, lo que quiere el cristinismo. Y para eso tenemos algún tipo de video, por ejemplo, el del señor Grabois. Juan Grabois, el candidato tercero en la lista. Que lo debe tener ahí el director, si lo tenemos a mano, para que nos diga más o menos cuál es su propósito, porque me parece que está tan callada la oposición que no sabemos lo que quiere hacer. Y en este caso, un prominente candidato a diputado nacional, ex candidato a presidente, bueno, va a volver a ser, sí, seguramente, pero bueno, por el peronismo. Esto es lo que él propone. Hay que cambiar a los jueces. Arriba. Hay que cambiar a los jueces. Eso es fulanito de tal por menganito de tal. Un juez cooptado por un juez independiente. Lo segundo es una reforma constitucional. Entonces, la reforma constitucional, sin copiar y pegar la experiencia de México. Que ahora nos vas a contar. Pero es una experiencia y es una salida que el pueblo mexicano, con su lógica, en la cuarta transformación, AMLO y Sheinbaum se encontró, ¿no? Que es en la elección directa de todos los jueces, de la primera instancia, pasando por las cámaras, casación hasta llegar a la corte, por el voto directo de la gente. Como los recursos naturales, otra cosa para pensar en la reforma constitucional. Yo tengo un montón de cosas de esto. Paréntesis. ¿Qué le regalé a Cristina la semana pasada? Constitución del Pueblo de Sampay. Ahora por ahí tenés un poco de tiempo, por ahí, no sé. Efectos colaterales de la persecución. ¿Por qué no te pones a escribir el borrador de la próxima Constitución? O sea que Grabois pide echar a los 3 jueces de la Corte, que fueron elegidos democráticamente por el Congreso de la Nación, claro. Pide una reforma constitucional. Sí. Echar a todos los jueces, no solo la Corte, casación, claro, todas las instancias. Que sean elegidos por el voto popular. Exacto. Por ejemplo, en la 1114, y no estoy a favor de un voto restringido, pero que en la 1114 la gente diga a quién quiere votar como cortesano de la nación. Claro. Simplemente, a menos que se lo diga un puntero de la 1114, podrá votar a ese, no porque lo conozca o porque haya leído lo que el personaje escribió. Pero aparte quiere una reforma de la Constitución, bueno, para hacer eso y hacer algo más. Y por supuesto, la libertad de Cristina. Sí, y aparte, fíjate el chiste de que le hace a Cristina, le regala libros porque ahora tiene tiempo libre para leer. Claro, no sé si tiene tanto tiempo libre. No, evidentemente no tiene, pero fíjate que la nueva Alberdi, según Grabois, porque va a escribir la nueva Constitución, Cristina, o por lo menos es el deseo o el sueño de Juan Grabois. Exacto, bueno, pero el primer candidato a diputado de la Nación, Jorge Tayana, también quiere, y esto podemos verlo en un video que lo tenemos acá, la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, director. Y por eso, cuando triunfemos, encararemos la lucha y conseguiremos trabajar para el 27 a una gran victoria, liberar la proscripta que es Cristina y triunfar en nombre de un pueblo para tener otro camino que permita años y décadas de justicia y de igualdad. Bueno, ahí estaba al lado, sí. No vamos a seguir pasando... No, pero si querés, fíjate un dato, hasta septiembre nadie del peronismo ni los intendentes hablaban de este operativo de Cristina Libre. Sí. Tal vez envalentonados con el resultado, o porque esta es una elección nacional, empiezan a hablar de que si vuelven al poder hay perdón para Cristina y libertad para Cristina. Porque Kicillof le va a recordar en la reunión que va a tener esta semana con Cristina que él también está reclamando
que Cristina quede libre. Claro, lo hizo en Nueva York, ahora cuando estuvo en Nueva York. Exacto. Reclamó que Cristina quede libre. En esa contracumbre. Exacto, una Ahora, especie ¿por qué hacen contracumbre en Nueva York y no en Caracas? No sé si contracumbre es el nombre, fue un homenaje a Mujica, entre otras reuniones. No sé si llamarlo contracumbre, de hecho no tenían la entidad de lo que es la reunión de la ONU. Sí, sí. Eran personajes, eran gobernadores, obvio, intendentes. obvio. Un dato importante ahí fue que cambió Trump su política en la región, porque dijo que se había encontrado con Lula. Y que le ha caído muy bien. Y que le cayó muy bien y con que se va a reunir esta semana. Sí. O sea que ese hombre cambia todos los días. Sí, bueno. Esperemos que no cambie sus ideas con relación a Milei y a sus proyectos de ayuda o de sostenimiento a la economía argentina. Ahora, en el caso de Cristina, mientras algunas personas, como estos candidatos, están reclamando su libertad, se le viene un problema ahora porque aparece... Claro, la causa Cuadernos. La causa Cuadernos. La nueva va a ser en noviembre, pero te acordás que los empresarios querían pagar para evitar el juicio más. Bueno, una audiencia esta semana que todavía no resolvió esa situación, pero sí fijó las pautas de cómo va a ser el juicio, con lo cual se especula que el tribunal, si ya fijó las pautas de cómo va a ser el juicio, que va a ser por Zoom, la cantidad de testigos que habrá y demás, uno especula que el juicio se va a realizar. Y si querés, algunos datos de la magnitud, la dimensión de la causa Cuadernos, se habla de entre 600 a 1.000 millones de dólares en coimas. Eso es lo que está en el juicio. Por ejemplo, hay más de ¿Se habla o hay información? No, porque la información hay 160 millones de coimas anotadas. En los cuadernos de Centeno se tomaron el trabajo de sumar todas las coimas que anotó Centeno, son 160 millones de dólares. Los empresarios, hay 30 arrepentidos, entre funcionarios y entre empresarios, la suma de lo que reconocieron haber pagado es 56 millones de dólares de coimas confesadas o aportes de campaña, como dijeron en su momento, ¿te acordás? Dádivas. 500 millones de embargos, 500 millones de dólares, hay embargos por 500 millones de dólares, eso, algunos ofrecían lo embargado como parte del pago de lo que querían dar, pero bueno, esto es lo que te digo, la dimensión del juicio de los cuadernos se habla entre 600 a 1.000 millones en coimas, en sobreprecios, en cuestiones que esa plata hubiese llegado de otra manera a la gente, plata que falta en algún lado y que se fue a los bolsillos de otros. Javier, hasta ahora hablamos algunas de las debilidades que tiene el cristinismo para la próxima elección, pero hay una importante que creo que vos la seguiste un poco más que yo, que es Milei ha perdido, aparte de votos, ha perdido aliados. Gente que hizo política o apareció en la política inclusive gracias a Milei. Y creo que ese también es un detonante, más allá de si la gente es buena o es mala, para decir, bueno, Milei no sabe retener ni a su propia gente. Sí, o no quiere retener porque algunos han sido expulsados. Exacto. ¿No? Y si querés es muy emblemática la foto con la que ellos asumen en 2023 en el escenario, porque tenés que esa es la foto, 2023 no estamos hablando de hace 10 años, y tenés de toda esa gente que estaba en el escenario con él, por ejemplo, Kikuchi es un hombre que ha sido eyectado de La Libertad Avanza, también tenés Píparo que fue y volvió, ahora está en La Libertad Avanza pero se fue, bueno, Villarroel que es parte del legislativo, que ahora no es parte ni del gobierno ni de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, que ya se tomaba la cabeza en ese momento, se ve que presagiando tal vez alguna situación, Marcela Pagano, que ahora es feroz opositora y con cierta animosidad contra el gobierno, la figura de Juan Napoli, bueno, de esta lista que muchos que vos ves ahí, que son los que subieron al escenario, era el gobierno que llegaba, los que asumían, bueno, quedaron 6 o 7. Muchos se han ido y muchos se fueron, desaparecieron y otros directamente se cruzaron de vereda y combaten al gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de más de 20 personas. Está así, de que se han ido muchos más, porque esto es la foto, después tenés muchos personajes que estuvieron y que se fueron. La verdad que se hablaba de Emilio Campo, Oscar Sago, muchos hombres y mujeres que estaban en el gobierno de Milei, que formaban parte de la estructura, eran hombres de consulta y que fueron eyectados, se fueron, algunos, bueno, en el caso de Kikuchi dicen que obedece a otras razones, pero lo cierto es que mucha gente, de entre primeras líneas y segundas líneas, se habla de entre el 20 y el 30% de gente que llegó con el gobierno y que ya no está en el gobierno. Caso de ministro, caso de Diana Mondino y demás, el propio Nicolás Pose, ¿te acordás? El primer jefe de gabinete. Sí. Bueno, ahora, eso como antecedente, la gente que eligieron los Milei y los Santiago Caputo para la próxima elección,
van a ser tan volubles y casquivanos bueno, eso es lo como que los dicen, que fueron antes. Eso es lo que señalan. ¿Te acordás cuando estaba la disputa con los influencers que ahora se apagó? Los influencers decían que en las listas habían puesto gente, Sebastián Pareja era el hombre que hacían responsable, el emblemático que señalaban era el Nene Vera, sí, hombre de la provincia de Buenos Aires, y bueno, decían eso, que todos estos que estaban poniendo eran hombres que respaldaban a Sebastián Pareja y no al gobierno de Milei, que iban a hacer fugas en el futuro, eventuales fugas en el futuro, y no iba a poder consolidarse nunca esta estructura violeta que quieren armar tanto en el Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales. Bien, sabés que tenemos que hacer un corte, sí, porque viene el saqueo del espacio público electoral. A partir de la gente que se postula para las candidaturas. Así que le vamos a ceder al director que entre con esos avisos de los partidos, y a la vuelta vamos a estar aquí sentaditos con un invitado especial realmente que les decía, Leonardo Cialba, que nos va a decir por lo menos qué va a pasar mañana en los mercados, que uno se preocupa mucho, aunque mañana va a ser un día común para el resto de los argentinos, salvo para los que están en ese sector y multiplican siempre los billetes, sean con bonos, títulos, dólares. Pero de alguna manera a todos los afecta, de una directa o indirectamente. Exacto. Si eso no funciona bien, a la larga también le llega. Y el riesgo país. Claro. Que creo que el presidente dijo que no importaba y sin embargo está equivocado en eso. Sí. Por favor, en un minuto nomás, luego de estos mensajes publicitarios de los partidos políticos y los candidatos. Antes de comenzar a charlar con nuestro invitado, Leonardo Cialba, él ya estuvo acá. Y miren lo que decía en la entrevista que tuvimos con él. No entiende Cristina con su tuit, y diría que no entienden muchos economistas, dónde reside la principal diferencia entre el plan económico de Milei y el del resto. Y básicamente es una cuestión contable, que es el saqueo al Banco Central. ¿Qué atacó Cristina en su primer mandato? Se llevó muchos dólares del Banco Central, le sacó el activo y le hizo crecer un poquito el pasivo apenas, que son la cantidad de pesos. En el segundo mandato ya no había dólares. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a decir, che, si no hay dólares, ¿qué hacemos? Hizo crecer mucho la cantidad de pesos, 70.000 millones de dólares. Pero de los 70, muy poquitos fueron dólares. La gran mayoría de lo que creó fue pesos. Claro. Y los pesos buscan cosas. Por eso vino la restricción del saldo del ahorro, dólar turismo, empezó la inflación porque empiezan a ir contra las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Milei? Hizo al revés, le tuvo que pedir dólares al Banco Central, pero se los compró contra pesos del ahorro fiscal, no contra un papelito pintado como hacía Cristina. Entonces Milei destruyó pesos por 30.000 millones de dólares y pidió 20.000 millones de dólares. ¿Para qué pidió 20.000 millones de dólares? Para seguir honrando las deudas. Ahora nos piden que haya que juntar más reservas. ¿Qué pasó con todo eso que parecía algo venturoso para la Argentina? Bueno, gracias por la invitación. Creo que el gobierno de Milei se está enfrentando a... Viste que siempre hablamos en Argentina de la restricción externa, ¿no? Sí, sí. Yo digo que ahora tenemos varias restricciones. Una, la restricción financiera. Nadie nos presta. Incluso los locales. Fíjense lo que pasó la semana previa al rescate de Besant, con la deuda en pesos. Ya no hablo de la deuda en dólares, sí. Hablo de la deuda en pesos. Sí. Venía a colación lo sucedido, ¿no?, en el gobierno de Macri, que se reperfilaron. Claro, el reperfilamiento. Exacto, reperfilamiento de la deuda interna. Con lo cual, hay descrédito con la deuda interna. Hay descrédito con la deuda externa, por la secuencia que trae. Te endeudaste en 100.000 millones de dólares, los defaulteaste y los renegociaste en condiciones muy anómalas. Y la mayor restricción que está enfrentando Milei es la restricción de nosotros los argentinos contra los pesos. Entonces me encanta lo de comprar reservas. Porque yo te voy a preguntar, ¿con qué el Banco Central va a comprar reservas? Con pesos. Pesos que... Del superávit, por ejemplo. No, eso es el Tesoro. El Tesoro. La discusión es, todo el mundo se para y dice, necesitamos que el Banco Central compre dólares. Sí. Más de acuerdo no puedo estar. Sí, sí. O tenés un shock externo, la soja pasa a valer 5.000 y comprás dólares porque sobran dólares. Sí. O emitís pesos. Si emitís pesos y la gente no quiere pesos, ¿qué va a pasar?
Te sube la inflación. Agarramos y decimos, hacemos la gran Sturze, Banco Central, los esterilizamos. O sea, estamos comprando devaluación a futuro. Claro. Si la gente no quiere pesos, decir hay que acumular reservas es muy noble, es muy loable. Sí. Pero te estoy mostrando la parte linda de la campana. La parte fea de la campana es que te voy a decir, cobremos impuesto inflacionario. Claro. Ahora, si yo te digo cobremos impuesto inflacionario... Un poquito. Bueno, entramos en una discusión política fabulosa, que es, a Macri se lo criticó por su gradualismo y no por su política de shock, y hoy a Milei se le está pidiendo gradualismo. Claro. Este presupuesto con 10% de inflación el año que viene, nos morimos todos. O sea, queremos un poquito, claro. ¿Qué decía el doctor Ricardo Raúl? No, un poquito de inflación viene bien. Bueno, queremos ahora más gradualismo y no tanto shock. Y la gente va a decidir. Bueno, antes de entrar o de seguir con esto, y odio esta pregunta hacerla yo, ¿cómo la ves mañana y los próximos 30 días? Complicado saber, los octubres de años electorales son meses de dolarización de portafolios. La gente se asusta. Más cuando viene lo irracional. Hoy hay una muy buena nota de Schiaretti en el diario La Nación hablando de la racionalidad, la gobernabilidad. Porque creo que esta elección, y yo charlo mucho con inversores de afuera, le digo, no es ni de porcentaje ni de cantidad de diputados que saquen los libertarios. Es casi, porque no sé dentro de los libertarios cuántos racionales e irracionales hay. Claro. Es cuánta gente racional va a haber en el Congreso que responde a gente que más o menos entiende la ley de gravedad. Claro. Y cuántos irracionales. Ahí creo que hay una gran diferencia con el 2019. En el 2019 Alberto Fernández en las PASO sacó casi 5 millones de votos. Ahora los candidatos de Kicillof sacaron 3,8. Claro. Entonces, creo que va a ser una elección donde no es un Alberto Fernández de 50%, no es un peronismo de 50%. ¿Será un peronismo de 40, de 38, de 35? Tampoco Milei es del 50%. Claro, pero vos decís que hay un acompañamiento... Claro, esas provincias unidas que se hicieron, vos lo ponés en los racionales, vendría a ser. Exacto. Que es, en definitiva, esta discusión, que me parece que es la discusión de fondo, porque el programa económico demostró su éxito, más allá de que ahora lo tienen que rescatar después de un shock electoral, o sea, si no hubiese estado el shock electoral, no era necesario este rescate. El dólar vale más o menos lo mismo que cuando asumió Milei, digamos. Vale lo mismo que cuando salimos del cepo. O sea, eso habla de que el programa es consistente. Lo que pasa... Perdón, hay que decir que la gente ha perdido mucha plata. Bueno, sí. Ha perdido mucha plata por confiar en que el dólar iba a subir. Sí. Lo que pasa es que no se puede hacer economía así. No te prestan los de afuera, no te prestan los de adentro y la gente no quiere pesos. Entonces, ¿cómo levantamos ese muerto? Lo levantamos con racionalidad, con acuerdos políticos, con una lógica de decir, aprendimos la ley de gravedad y Argentina no se va a suicidar de nuevo. Me estás hablando como le debe haber hablado Macri a Milei en la reunión de hoy. Bueno, esa reunión, los detalles de esa reunión cuentan para los mercados mañana, ¿no? Claro. ¿Ah, sí? Y sí, esa foto es interesante para los mercados, ¿no? Sí, está la foto. Bueno, la noticia de la reunión, incluso más allá de la foto. La noticia de la reunión ya per se es positiva. De todas maneras, yo digo que Estados Unidos desplegó sus transatlánticos, sus portaaviones, sus submarinos nucleares a una guerra que es más parecida a la guerra de Vietnam, digamos, una guerra de guerrillas. Claro. Entonces, la guerra de guerrillas tiene una fecha que es la elección. Y por eso está condicionada, digamos, al resultado electoral, que de nuevo trato de no juzgarlo en términos de porcentaje, que además hasta es muy difícil porque la Libertad Avanza es cierto que tiene candidato en todas las provincias, pero por ejemplo el Frente Patria no, Fuerza Patria no. Entonces ahí en las sumas y restas va a quedar mucho a discreción del periodista. No, claro, pero sobre todo porque parte de la Libertad Avanza va a meter más legisladores al Congreso, más allá de cómo le vaya. Bueno, hay socios que tenés, por ejemplo, en algunas provincias, cuyos diputados van por otro lado. Bueno, Tucumán es fabuloso, porque Fuerza Patria está con el candidato testimonial, que es el gobernador, que apoyó al presidente Milei hasta hace 2 días. Entonces, es un voto del peronismo, pero que en realidad es un gobernador que acompañó las reformas de Milei, pero que ahora lo enfrenta. Y capaz que el día después de la elección vuelve a apoyar las reformas. A ser de los racionales. Si Milei cumple con lo que le prometió al gobernador de Tucumán, con lo que no cumplió. Bueno, acá claramente los problemas empezaron con la política, ¿no? Claro. ¿Con la política o con la plata? Bueno, la política es plata.
Sí. Y ahí es donde choca el principio del shock contra el gradualismo. Ahora, recordemos que, como buen adicto que somos, lo que estamos pidiendo es un poquito. Claro. Y lo que Milei sabe es que la ciencia, los libros, te dicen que hay que ser contundente y no hay que darte nada. Ahora, cuando la sociedad pide hoy esa dosis de gradualismo, bueno, creo que el arte del político, ya no del economista, está en poder llevar esa dosificación que tal vez aborte su plan inicial, intelectual, Claro. por el premio Nobel, o Sí, por lo sí. que sea, de que sea el plan de estabilización más exitoso del planeta Tierra. Sí. Y en todo caso lleguemos a una inflación del 10% en el 2028 y no en el 2026. Claro. Y yo creo que ese es el debate postelectoral que los inversores vamos a estar mirando. Ok, el resultado va a terminar dando un congreso que si yo sumo y resto, divido y multiplico, puede tener un número de gente sensata. Ahora, esa gente sensata quiere por un Perdón, camino vos más estás gradual. diciendo que los insensatos son los del kirchnerismo. Bueno, y sí. Y estamos, ¿no? Me acaban Sí. de presentar, no lo había visto el video. el- Una reforma constitucional. No solo, perdón, no solo dice él, redactada por- hay una cosa que se llama el riesgo Cuca, que habla de eso mismo que él dice, que es la gente se hallaba la plata cuando supuestamente vendrían los insensatos. Bueno, la economía, la finanza venía relativamente normal hasta, digamos, el quiebre electoral, ¿no? De la provincia de Sí, Buenos Aires. en eso, porque Scott Bessent dio una entrevista y dijo que el problema de la Argentina, este problema de ahora, no era un problema de inconsistencias del programa, sino que los argentinos estábamos acostumbrados a mirar al espejo retrovisor y lo de atrás era muy malo, y por eso estos desequilibrios que sucedieron en las últimas semanas. ¿Vos crees que hay de eso o crees que también el plan tiene algunas inconsistencias que el gobierno debiera corregir? Mira, esto está también, de los últimos Nobeles o desarrollo en materia financiera, es justamente el desarrollo y el comportamiento cognitivo que tenemos los seres humanos a proyectar el último acontecimiento. Entonces, ¿cuáles fueron los últimos acontecimientos? Default de la deuda externa y una renegociación que rompió 200 años de historia. Default de la deuda en pesos. Claro. Sí. Y hiperinflación, prácticamente, hace 2 años. Ahora, eso no es de este gobierno. No importa, pero es el... Esa es la memoria emotiva de la persona. Entonces, Milei está tratando de recuperar la confianza en el peso, pero la demanda de peso sigue muy inestable. Lo que es la demanda de títulos, bueno, al exterior le tuvimos que pagar. Este es un gobierno, de nuevo, el Banco Central acumuló, y es el gobierno que para este plazo de ejecución que lleva, más dólares compró comparando con los anteriores. Lo que pasa es que los tuvo que usar el pagar. Tesoro para pagar la deuda. Entonces uno diría, ¿saben qué? Perdón. Hubiese convenido no pagar la deuda. Perdón, que eran también dólares de los ahorristas en los bancos. Que habían quemado en la Claro. gestión anterior. Porque es en general los que votan en contra de estas medidas, es como que no se avivaron, que la guita de ellos se la fumaron. Bueno, yo digo que Argentina es un país peronista, ¿no? Porque Perón rompió la ley de gravedad en economía. Y todos hablan de economía, y entonces todos opinan de economía, y así estamos. Claro. Entonces habría que dejar, como pasa en algunos países, en todos los países prácticamente de la región y del mundo, que los economistas hagan su trabajo. Ese trabajo al principio puede ser un poco doloroso, entonces ahí entra la política, decir, bueno, juguemos los tiempos. No vayamos por el Nobel. Claro. Hagámoslo gradual. Un poquito de inflación engaña, lo que te doy por una ventanilla te lo saco por la otra, pero tiene un efecto ilusión, que es el arte de la política, es como la magia. Sí, sí. Claro. Que el economista de libro por ahí no entiende. Claro. En cambio, el que paga sueldos, el que está acostumbrado a tener problemas con el personal y los resuelve todos los Sí, días. pero que paga también te va a quincena. decir, no solo el economista del libro, sino otro te va a decir, si es un adicto, si le das un poquito no resolvés un problema, porque después te va a pedir un poquito más. Bueno, por eso Y tenés que tener... nunca te quedás con un poquito. O sea, uno puede explicar la caída del plan austral por eso. Donde le diste a uno, le tenés que dar a todos. Exacto. Es ingrata, Le digamos. rifaron el plan austral, la pobre Bueno, Machinea y sí. su ruil. Su Entonces uno propia dice, gente, cuando el su gobierno propio partido. es tan insensato que no le da al Garraham, no le da la discapacidad, que son nada en términos de presupuesto, es que no le tenés que dar a esto porque atrás viene... Claro. Otros. Y cuando uno recuerda la evolución de la inflación del plan austral mensual, en 5 meses estaba absolutamente todo roto. Entonces los argentinos tenemos un pasado que nos condena, por eso desde el mundo nos piden a nosotros que maduremos, y más allá de lo que saque de nuevo la Libertad Avanza, creo que hay 10, 15 puntos, no sé cuánto sacará Provincias Unidas, pero claramente
Córdoba, Santa Fe, Chubut, hay provincias que le va a ir bien, y los veo con una actitud constructiva dentro de la argentinidad. Claro. Bueno, más o menos, porque todos esos van contra Milei en el 27. Sí, pero por ejemplo, de lo que yo escucho, ¿no? Están de acuerdo que Milei pague el costo político de llevar adelante una reforma laboral que después por ahí a ellos se les haría cuesta arriba. Que ahí también viene la discusión del gradualismo, porque ¿por qué tenés que cobrar un poquito de impuesto inflacionario? Por el sobrecosto que tenés en el resto de las estructuras que tiene la Argentina, impositivas, legales, costo de mano de obra, etc. Esto otro te permite sobrellevar... Y en la corrupción. Sí, hasta que no puedas resolver las otras cosas. Entonces, resolveme esto y ahí terminamos de aniquilar la inflación. Así que la discusión política en relación al plan, después de la elección, va a ser muy observada por los analistas y los inversores. Y te diría que hoy... Y por Trump y Besen. Sí, y te diría que hoy el consenso es, hay que ser menos rígido, ser un poquito más pragmático, ir a una marcha menos, pero por un camino más... menos engorroso. Menos sinuoso, ¿no? Que en una curva podemos pasar de largo y nos caemos. Ahora, pero no son las mismas expectativas que puso el gobierno, porque el objetivo de Milei era la inflación, destruir la inflación en 2026. De hecho, hace poco en la Feria de Turismo declaró que en 2026 no va a haber inflación en la Argentina. O sea, ¿cómo hace Milei sobre lo que él viene haciendo su discurso y su plan de gobierno para que, bueno, después decir, bueno, un poquito de inflación no nos viene tan mal, nos aceita un poco la maquinaria? Viste que es como el ascenso en las compañías, ¿no? El que entra de pasante, después y puede terminar tranquilamente como presidente de la empresa. Creo que él entró como un economista a la presidencia y se tiene que transformar en un político en la presidencia. Para lo cual va a necesitar de todas estas ayudas, ¿no? De Guillermo Franco, de los Macri, de los Schiaretti, de la política. Va a haber que hacer política, porque si bien entraste con el mandato férreo de destruir la inflación, fuiste tan exitoso. Claro. Yo creo que el problema de Milei es que tuvo tanto éxito que llegó a una situación económica muy buena en abril. Sí. Y las elecciones eran en octubre. Sí. Entonces quedó desfasado en el tiempo, sabiendo que la elección te iba a romper el plan en un montón de variables, porque la política, yo siempre digo, en los países emergentes y de frontera ni hablemos, y la Argentina entra en una categoría ya ni de frontera, 80% es política, 20% fundamento. Vos podés tener superávit fiscal, superávit de cuenta corriente, acumular reservas. Y si la política se rompe, lo otro lo rompo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esas cosas también ocurren en otros países, pero es como más grave en la Argentina, porque si uno observa ciertas estadísticas, el patrimonio de los ricos, de los grandes empresarios, etcétera, de la Argentina, de toda la región, el 80% de ese patrimonio está colocado en los Estados Unidos, sea Chile, Perú, Uruguay, Argentina, por supuesto, Brasil inclusive. Esto es un estudio reciente. Sí, pero no es más ni menos que escapar de políticas, digamos, de que te incautan la plata, ya sea si quiero ahorrar en moneda doméstica, me vas a cobrar impuesto inflacionario. Y si ahorro en moneda extranjera, me vas a cobrar impuestos al patrimonio, alícuotas que son inviables. Entonces ese empresario que se enriqueció por ahí en este país, agarra su fortuna y se la lleva a otro, ¿no? Estas contradicciones que no nos llevan al desarrollo natural que debería tener cualquier país. Hablando del tema de reservas, la Argentina se ha hecho ahora de reservas con el tema de la eliminación de las retenciones por 23 horas y 12 minutos. Ese fenómeno puede ser visto como una jugada maestra, como una enorme picardía de los operadores de las cerealeras, que me parece que se han ganado un tortazo, o casi como una especie de estafa contra los argentinos. Y no hablemos para los productores agropecuarios, que llegaron tarde a la ventanilla. Mira, Roberto, es en realidad un crédito. Usé política tributaria para impactar en la política cambiaria con un fin financiero. El que liquida le dan pesos y con los pesos que hace compra un bono. Sí, que le dieron justamente. Que son los bonos que todo el mundo estaba vendiendo. Entonces, aquel que reclama, che, que me paguen
Bueno, esto es como que yo suscribo un bono dólar link contra dólares cash. Sí, bueno, que curiosamente vence cuando empieza la cosecha, cuando empieza la liquidación. Entonces, el costo financiero de la Argentina es 20% en dólares. Nadie le presta plata y hasta antes de ayer estaba todo el mundo liquidando para comprar dólares. De pronto conseguís un financiamiento puente, que también el interés lo pagás con las retenciones. Vamos a simplificar haciendo un análisis, digamos, grosero de lo que sucedió. Entonces, conseguiste financiamiento usando política tributaria, uno puede decir, no, es inequitativo. Bueno, en realidad el otro no estaba dispuesto a prestarte plata. No estaba reteniendo. Estaba vendiendo, posiblemente muchos de todos esos empresarios del agro y demás estaban liquidando sus posiciones en letras, en bonos. Entonces es un equipo que conoce los botones que hay que apretar, apretó los botones correctos, consiguió el puente que le permite al Tesoro tener los dólares tal vez para atravesar cualquier volatilidad que venga durante los últimos días previos a las elecciones, que tal vez ahí esté vendiendo el Tesoro dólares, los que compró ahora. Claro. Producto de que los argentinos desplomamos los activos financieros o los pesos para protegernos en dólares. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo sale la elección. El lunes siguiente a la elección puede pasar otra cosa. La opuesta. Pero la historia marca que los octubres electorales, y sobre todo cuando no pinta bien, suelen ser de fuerte pérdidas de reserva por parte del central. Como el central, puede el dólar ir al techo del rango, tomó algunas medidas, es muy probable que tal vez el Tesoro sea el que pueda estar interviniendo en las 4 semanas que quedan, ¿no? Sí, 4 semanas. En el medio metieron un feriado inteligentemente. Exacto. O sea, hay mucho de política, picardía peronista, ¿no? En el manejo de la cosa pública. Pero vos crees que esta inestabilidad llega hasta el lunes después de las elecciones. ¿Vos crees que es un puente que te lleva de nuevo a un destino por lo menos turbulento? Mira, no estaba corriendo el depositante en dólares, no estaba corriendo el depositante en pesos, estaba corriendo el tenedor de instrumentos financieros. El tenedor de instrumentos financieros le pusieron lo que en la jerga se llama un put. O sea, está el Tesoro norteamericano dispuesto a prestarnos plata y a comprar bonos. Sí. Entonces, si yo estaba dispuesto a vender hasta $30, ahora digo, no, bueno, pará. Se fue a 62, bajó a 57, podrá bajar $2 más, 3, 4, no lo sabemos. Sí. Pero en un punto decís, che, no vendo más porque va a salir aquel grandote. Exacto, hay un Pato Vica en la puerta que... Exactamente. Entonces, eso me contiene porque el comprador de dólares fue el que vendió instrumentos. No fue Doña Rosa con los pesos del banco. Sí. Es un efecto dominó. Sí, también hay, claro. Después, ¿qué seguía si la corrida, digamos, continuaba? Por eso la tenías que frenar. Iba a ir el depositante que tenía dólares. Iban los taxistas. Claro. Y ahí no la paras más. Entonces la pararon a tiempo, llegaron los portaaviones, claro. Pero solucionar el problema de guerra de guerrillas que tenés adentro, que básicamente es ganar la elección. Empatar la elección, crear... Sí. Unite a los buenos, dejá a los irracionales enfrente y fíjate, sumalos, que los racionales me parece que te alcanzan para poder gobernar. A ver, te va a preguntar Javier. No, estos racionales, porque hasta ahora han sido racionales en muchas cosas, pero por ejemplo en el Congreso lo han dinamitado, sobre todo las últimas semanas, contra el gobierno sistemáticamente. Y lo van a seguir dinamitando. Y lo van a seguir esta semana vuelven los rechazos y las complicaciones para el gobierno, incluso un proyecto contra los DNU. Pero al margen de eso, ¿vos crees que eso también va a cambiar la actitud después de la elección? ¿Es una cuestión coyuntural de cobrarse determinadas vendetas por destratos, por maltratos, por falta de fondos, por lo que sea? ¿Crees que después pueden llegar a confluir? ¿O hay cosas que se rompieron que el gobierno le va a hacer muy distinto? Creo que no. En política nunca está nada roto del todo, ¿no? Entonces, en la previa de una elección, con gobernadores que vos te le metiste en distritos, claro, que te estuvieron ayudando hasta el día anterior, es lógico, y esto lo dijo Mayans en el Congreso, muchachos, si ustedes dejan el arco vacío, le vamos a meter todos los goles. Claro. Yo también lo pongo en la jerga futbolística, lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Es como que te trajeron a Messi, a Ronaldo, o sea, te pusieron los mejores 5 delanteros del mundo. Sí. Listo, ya está, ganamos el partido. Sí, pero el arquero... si no tenemos ni arquero ni defensa. Claro. Lo que te están diciendo es, con gobernabilidad, poner un arquero, 2 defensores, los de adelante van a meter, vos tratá de que no te metan goles. O sea que el gobierno se hizo goles solo en el armado político.
Pero a mí me parece que no. Hubo un cambio político en un momento. Que salió muy mal. Y sí, hay provincias donde los 3 senadores te votaban a favor, le metiste candidato a gobernador, perdiste por paliza. Ahora, eso no fue un ataque de locura. Bueno, fue una especie del vamos por todo, ¿no? Claro. Los vamos por todo no funcionan. Tampoco para los irracionales. Tampoco para... Porque el problema es que vamos por todo estaba en los racionales. Debido a ciertos éxitos económicos. Sí, en los racionales, desde lo político, desde lo económico, pero ellos hacen política económica. Ese sería mi interpretación de la falla. Vos no estás en un cargo público, en la presidencia o en la ejecución para hacer economía de libro. Vos estás es una ciencia social, no una ciencia exacta. Claro. No es que digo, bueno, este modelo funciona así, con lo cual lo aplico y sale por el final de la máquina un chorizo. No, en el medio pasan cosas. Claro. Entonces, si a vos te cambia el contexto, porque es una ciencia social, se te cae la demanda de dinero, te destruyen los títulos públicos, bueno, tenés que adaptarte e incluso adaptar tu plan de fondo, que tal vez sea ya liquidé la inflación para mitad del año que viene. Si la sociedad te está diciendo, parecería que te está diciendo, tómate un tiempito. Es una paradoja. Prende la máquina. Sí. Te está diciendo, prende la máquina un poquito, si querés. Es tan paradójico que yo lo que veo, y uno charla con empresarios, amigos y demás, y uno diría, el que más paga el impuesto inflacionario, ese vota indudablemente peronismo. Sí. No lo vota Milei. Es un sádico. Entonces, pero Milei lo defiende, dice, no le voy a cobrar impuesto inflacionario al que no me vota. Claro. Y el que te vota te está diciendo, por favor, dame algo de impuesto inflacionario porque con el desbalance que tengo me fundo. Bueno, ese es un Es raro que en un político vos le digas cobrar un impuesto y no quiera. Es cierto. Claro. Un impuesto que es impopular, pero nadie sabe que es impopular. Porque de nuevo, muy lindo, yo me puedo parar acá y decir que hay que acumular reserva, que los ratios de reserva de Argentina, de Uruguay, todo muy lindo. Pero si yo compro reservas y nadie quiere los pesos, en definitiva estoy emitiendo para que haya un poquito más de inflación. Claro. Última pregunta. ¿Qué es un impuesto? Sí. Vos has hecho un escenario de 3/3 para la elección del 26 de octubre, sí, más o menos. Porque si tiene 38 el peronismo, 35 o 38 Milei, el resto se lo llevarían estos terceros de las Provincias Unidas. El tema de las bandas, ¿sigue después de esa elección? Creo que las únicas bandas que van a caer después del 26 de octubre son las bandas de rock. Bueno, para eso lo tenemos a nuestro rockstar. Claro, exactamente, que va a ser la única banda que va a caer va a ser la de Milei. Exacto, que va a cantar el lunes de la otra semana. El lunes. Pero fíjate que lo de las bandas va a lo que les estoy diciendo, que es, si yo dejo las bandas, en definitiva me quiero meter en una rigidez, que es la que todo el mundo le está diciendo no. Claro. Deja que flote un poquito más, deja que valga un poquito más, que significa que todos vamos a ser más pobres. No reactiva devaluar. Reactiva puede ser algún sector. Claro. Pero el consumo... Y le baja el precio, el salario a todos. ¿Por qué creen que la actividad se frenó en abril? Porque salimos del cepo. Claro. ¿Y qué pasó cuando salimos del cepo? El dólar se fue, después bajó, pero después volvió a subir. Toda vez que vos devaluás, es una economía que todos ganamos en pesos, nos empobrecemos, consumimos menos. Si consumimos menos, se vende menos, se produce menos. Pero está la ilusión monetaria de que tenés más pesos en el bolsillo. Exactamente, por eso es político. Claro. No económico. Entonces, no es tanto de libro, o es un poco de libro económico, cosa que el kirchnerismo directamente los prendió fuego. Es muy bueno hoy tener dirigentes racionales que más o menos interpretan la ley de gravedad en un 50% para arriba. Claramente Milei la interpreta en 100%. Tiene un gran conocimiento del equilibrio general. Pero también son los libros de ciencias políticas. Poquito y un poquito. Claro, equilibrio. En fin, bueno, le falta expertise. Gracias Javier. Enorme. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Y bueno, nos vamos a entretener todo esto por 4 semanas más antes de las elecciones. El domingo nos vemos.